¿Con qué abren? Esto no es ARA. 18 años. Hellblade. Esa creo que es la actriz de Senua. ¿No? Sí. Sí. Es la chica de Senua. Por estudios. Machine Gun y Theory. Ah, vale, que es un recopilatorio de todos. Ah, ¿qué tal lo que han grabado? 4 bus único. Cojones. Un poquito de la hostia. La música, supongo que eso para Hellblade, bueno. Coming to Xbox. ¿Qué es lo de Lara? Animaciones de saltar coberturas. Super. Indiana Jones, eso, ¿no? Es Indiana Jones ese, ¿no? Developer Direct. Hellblade. Vale, ahí está el estudio. Falta un quinto, tú. Aquí hay hueco abajo. Vale, va a empezar con Avowed. Pillars of Eternity 2. Welcome to Obsidian Entertainment. I'm so proud to share with you our upcoming fantasy action RPG, Avowed. Avowed is an adventure into the heart of the living lands. ¿Qué tal se ve? ¿Se ve todo bien? Supongo que no, ¿no? No tengo a 1080p y a 60. Por ahora no está dando problemas de lag. Se ve guapo, ¿eh? Esos Pillars of Eternity. Ojo, And Avowed is no different. We set out to blend the believable and fantastical to give players a world and experience like no other. It's colorful, it's vibrant, it's strange. Tiene muy guau, qué bien se ven, ¿no? Los colores son guapos, ¿eh? Great secrets to discover, one of which has a really personal connection to you as the player character, and you're going to have a great time getting to know those secrets and leaving your mark on the world. And when it comes to encounters, our combat brings the best of the moment-to-moment fun. Joder, se ve bien, tú. Qué bien se ve el oso, tú. Here to talk more about Avowed's combat is Gabriel Paramo, gameplay director. Se ve guapísimo, ¿eh? Me mola. A ver. So we developed a flexible combat system that allows you to quickly swap from spellcasting and sharpshooting to combatir. A ver. We want to give you the freedom to una varita, tú, como si fueras Harry Potter. you want to play from moment to moment uninterrupted. Oh, mira, se puede cambiar las... You can combine a variety Oh, of armas. attacks and abilities for tactical advantages. Oh, esto va a ser la polla, tú. Oh, esto es... Buah, cuidado, ¿eh? Esto va a ser muy gordo, ¿eh? Powerful melee attacks, blocks, parries. Oh, parries, ¿eh? Oh. If you choose to approach combat with a one-handed wand, it feels quick and snappy when dealing damage to enemies. Qué buena, tú. Using the Tanglefoot mueren un poco rápido, ¿no? giving you the opportunity to focus on weaker or vale, tougher combatants in an intentional and controlled manner. It's important to pay attention to the types of enemies you're dealing with. Some units are extremely defensive, some are brutishly difficult, and others you must make sure you prioritize, or their healing capabilities will put you in a tough spot. To help with the different encounters you will face, gráficamente estoy viendo unos modelados muy guapos, ¿eh? No se ve mal. You can play however you want. Equip a sword and shield and charge into battle. Dual-wield pistols and control the encounter mid-range. Or even aliados también se va a tener. feel like a gunslinging mage. What the fuck? You could use your enchanted wand to freeze enemies, and then use your offhand weapon's power attack to shatter them. Oh. We've worked hard to keep you constantly engaged as battles unfold by creating a balance between pressure and manageability during combat. Guau, se Players viene will have algo muy ample gordo choices aquí, for how to build and progress their envoy in the world of the living lands as they get to know the game and the story and explore the many diverse regions. Some quests in Avowed will have you make difficult decisions with profound consequences. Mira, toma decisiones You también. may encounter in Shatterscarp, the Se third ve bien, region se ve muy explore bien. on your journey through the living lands.
No va a tener nada que envidiarle a... No tiene nada que envidiarle a Dragon's Dogma, Diría que incluso en gameplay, cuidado que puede ser mejor, Al menos a mí me está gustando más el gameplay de que el de Dragon's Dogma. Las caras están muy logradas, Para ser un RPG tiene muy buenas caras, Tiene muy buenos colores, Tiene muy buena paleta de colores, Sobre todo oscuras, se ve que este juego va a triunfar mucho. Cuando juegas en espacios oscuros, y aún así mira cómo se ve de puta madre, Obsidian nunca falla, Look, I can't face those monsters alone, but I have to know if anyone else made it out. Of course he did. Sergeant Asui never has a thought he won't say out loud. So what did he tell ¿Qué dice Rusty? That Captain Ruiki was sick? That I was No veo lo que yo te dejo puesto, baby? pero no voy a cenar. Yo justo cenaba toda hostia. Estaba liado viendo el partido del Barça, he tenido que ir a sacar al perro, comer y correr para arriba. Literal. Y luego juega al Madrid. Hoy, vaya día, más apurado para poner un directo, pero bueno. El directo es lo más importante. Venga, que aprovechen, ¿no, Guille? Nosotros vamos a ver esta maravilla. Qué juegazo se viene. Then he might challenge you to a fight to reclaim his honor. Either way, when you return to town, you'll see the consequences of your actions and the choices you made during this quest. Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. Art director Matt Hansen and the team have worked to create a unique, colorful, and dynamic visual style. From the outset, we knew that we were rich, weird, and wonderful. Qué bonito se ve, Se ve muy guapo. Me gusta muchísimo el estilo artístico, Pero mucho, Es como algo entre Final y Skyrim. Es algo muy raro, tío. Está guapísimo, tú. Está muy guapo, Gracias, nos vemos ahora. Ok, gracias. Mira qué bonito, tío. Qué juegazo se viene. Buah, y mira que no me esperaba que fuera tan bueno este juego, ¡Ah! Joder, va a hacer un puño la hostia. As you're wandering the wastes of Shatterscarp, you might notice off in the distance a ver si no me da lag, porque está todo el mundo enchufado, by transitioning from destitute el directo que tal va bien. Of a wasteland of sand Qué bien se ve. And marching in towards a beautiful oasis. There's the opportunity there for life, for adventure, and even a little danger. We hope you've enjoyed this look at Avowed. We're thrilled to share more about the game in the coming months, and we can't wait for you to explore the Living Lands when Avowed launches this fall. Otoño, ok. Otoñito, bueno, no está mal. No se sabe mes, pero se sabe que... Buah, qué guapo está. Qué guapo, tío. Qué buen juego se viene, Se viene un bombazo aquí, Este juego se viene bomba, Esto va a ser una bomba, Ahí tienes. Mira. Para los que peña que anda diciendo Third Party, toma. El primer palo ya. El primer balapalo, chaval. Y tremendo juegazo, además. Ya me jodería, la gente que le gusta los RPGs, ya me jodería perderme este juegazo, chaval. ¿A qué salta? Hellblade 2, let's go. A ver qué tal, Hellblade 2. Mira, ahí está el grandullón ese que se arrastraba en el último trailer. Este juego va a ser una bomba también, Hi, I'm Don Matthews, studio head here at Ninja Theory in Cambridge, UK. Luego lo resubiré a YouTube. Bueno, luego, mañana, cuando se resuba. Cuando acabe el directo lo resubiremos a YouTube.
into Senua's unique world and her battle for survival, where we have once again combined high Qué guapo se ve el fidelity and Hellblade, immersive tú. presentation. Es que los dos se ven muy tochos, Narrative-led El experience Avowed no es focuses más on the tema themes de that gráfico we puro y duro como este, that we hope you es know más about estilo Senua. artístico. Uy, voy de rato. Lo malo que este tipo de juegos así con toques de terror no me gusta mucho. Senua is back with a Ahí new está, quest. Senua. She wants to stop the Vikings who raided her village right at their source, in Iceland. But not just her quest has changed. Senua herself has grown since the first Hellblade. She's made peace with her past and is no longer in such fear of her visions and voices. While the Furies are still her constant companions, she encounters new people along the way, some of which will value her unique perspective, and others who will reject it. Oh, shit. Little by little, this settlement became my tribe. In the game, Ojo, también está Senua creciendo, arrives ¿qué? in 10th century Iceland on the trail siglo of the X. Vikings who have been enslaving her people. In the story, we're trying to be as Los faithful to vikingos, ¿crees que history lo sea as we su can pueblo? up to a point, establishing a solid framework and then building more surreal elements on top. Senua will face up to giants who have plunged the land into chaos, and which in turn has seen the rise of the Troigo, a violent threat that has swept through the settlements that she'll discover. Senua will make new enemies and also new allies who will come to see her unique perspective as a beacon of hope. And she'll discover, along with us, how this viewpoint can have its advantages. A ver qué tal. Este van a enseñar bastante de este. Senua is a Celtic warrior who experiences psychosis. Seeing Psicosis, things that other people don't, hearing voices, and having unique beliefs about the world around her. To bring Senua's perspective of the world to life in a truthful way, we have once again worked closely with Professor Paul Fletcher at the University of Cambridge, as well as people with lived experience of psychosis. What does that mean? It's terrifying. Players will find themselves traversing beautiful and hostile environments, seeking answers from patterns and signs that Senua sees in her own unique way, and battling through encounters with enemies that will push Senua to her limits. Ya, ¿cuántos hay ahí, tú? On Saga, we've taken everything to the next level. With a new Ojo. motion capture space, a bigger stage espacio team, de a castellano. stunt crew and a new cast. We spent a lot of time planning the motion capture Qué buena, shoots, tío. thinking of Vamos, what que events Microsoft les ha would be soltado good una de pasta para que to bring gasten. into this fight. Like, how can we make this fight feel different from the previous fight? We have all new combat for the sequel. Un combate totalmente nuevo, One of our interesante. key goals was the ability to actually tell a story throughout it. Oh, las animaciones, tú. ¿Has visto esa animación de cómo la agarran, el tiro para atrás y le pega? Wow, esa está muy cool lograda. Mira, qué guapa las animaciones, tú. We want the player to always feel La like mordida. they just scraped through, just survived it. Joder, se viene Mel bomba knows aquí, Senua better than anyone, better than I do. No me da muy Her bien. instincts are amazing, and she Ni le really sabes. Tú does sí que no le sabes. Ven, ¿ya has visto el Avowed, On ven? stage, our main focus ¿Visto el is Avowed, ven? storytelling. So I Nah, get no to me lo watch the paso. actors Y no me see ha all the gustado, beautiful lo expressions on their faces. Es muy buen juego, pero a la And vez then es I have como to que wait a no me little gustan while, los and then I puzzles. get to see that all again ¿Y qué hay por in-game, aquí? in ¿No has visto costume, el location, Avowed? everything. It's Llegaste a tarde a ver el great Avowed. experience, a great Hay process. que hacer a ver algo. Every discipline A in otoño this sale, game ven. is Tremendo unified in juegazo, achieving tú. a deep level Este of sí que va a ser gordo. Y este cuidado. Y este cuidado también, Que este también se viene bombado. We were lucky enough to do a few reference gathering trips in Mira, Iceland. esto sí que va a estar You have guapo, to be there. The Han cogido la scale, everything is la incredible. geometría de Islandia, loco. Que es uno de los See a sitios scene, de los you más see a guapos small igual para section of grabar the eso. game and you're like, yeah, that works, that's amazing. Mira cómo se ven las piedras, loco. Senua experiences reality differently, and a part of this manifests in the voices she hears. Es de mexicano, ven. Ese es mexicano o algo These así. voices come to life through Mira. binaural audio, which provides a good representation of this type of audio. No tiene acento mexicano. As we focus in immersion, binaural audio is perfect for Es mexicano, tú. You surround yourself in a three-dimensional space.
In the first game, we only applied to the voices that Senua listens in her head. In this game, through spatial audio technology and some extra little things within the game, there is music that is binaural. ¡Oh! Every single sound has the potential to be binaural, so el sonido va a estar muy logrado también, ¿eh? Around you, and it's a very beautiful experience. Interesante, tú. Habrá que probarlo. DJ casi es de LATAM o árabe. Ese no es árabe. El acento es de una persona de Latinoamérica. It's not only about quality, it's about personality. So when you listen to Hellblade, además se llama no sé qué Miguel Díaz o algo así. Soy más mexicano que la hostia. On the music we are working with Hailun, which for me is a personal privilege because I really admire them. We feel their craft, their depth, their meaning in the music. It really connects with our game and elevates it to something really special. We are also working with a heavy metal singer, throat singers, and our very own Furies. They sing so beautiful, and we add that binaural touch of music. So this all creates a very immersive and very special and unique experience. El audio está muy logrado aquí. Vuela que va a estar muy currado el audio. El audio y el tema de cómo se verá. Y las animaciones también, hostia, Ese juego va a ser un pecado. Pero ya verás cómo le cascan notas de mierda. Solo porque no sale la competencia. ¿Qué es de Dorcas? Un pinte de puta madre. Ese. Y ya has visto el Avowed, que el Avowed también flipas tú. El Avowed también. Una maravilla el Avowed, Ven, Dorcas, miraros luego. Luego lo voy a resubir a YouTube, Bueno, y seguramente la suba a los trailers. Pero el Avowed pinta que flipas. El Avowed y este, ya por lo que he visto de los dos van a ser jugados. Y cuidado que falta Indiana Jones. Y no sé cuál puede ser el quinto, porque al parecer hay un último más, A ver qué tal. A ver qué fecha, porque este para mí va a salir antes de Avowed. Este juego tiene que salir antes de Avowed, ese está mucho más avanzado, El Avowed sale para otoño. Todavía no han dado fecha concreta, pero para otoño supuestamente. Supongo que la darán más cerca de junio. ¡Oh! ¡Mayo 21! ¡Era verdad! Se filtró, loco. Se filtró en mayo otra vez, Joder. En mayo, tú. Como el del dote. ¿En mayo qué pasa? Siempre sale algo, tío. En mi mes siempre sale algo. Mayo 21, pues mira, se filtró la fecha de ese. Ahora va a ir a Lara o al Indiana Jones. A Lara. Fijo, además. ¡Oh! ¡Oven! ¡Oh, shit! ¡Square Enix! ¿Qué es eso? ¡Loco! ¿Qué hace Square Enix? ¿Qué hace Square Enix? ¿Qué hace Square Enix aquí, tú? What the fuck? Square Enix, tú. Square Enix. No se la ha visto venir nadie. No la ha visto venir nadie, loco. No la ha visto venir nadie este juego, tú. Final Online, ¿qué va? Ven. Eso no lo van a anunciar aquí. Esto es algo más gordo, ven. Esto es un juego, loco. Mana. Oh, el Mana igual, la Game Pass, ¿o qué? Ojo, comandito de Visions of Mana. Visions of Mana es nuevo. Esto es la primera cosa. Ah, mira. Joder, tú. Square Enix, loco. No apostaba que fuera un juego de Square Enix, loco. Tú no sabes. ¿Cómo no? Yo dije ayer. Final Online, quita. ¿El qué? Flipas, diciendo el título, o sea. A ver qué tal sale. 30 años lleva, hermano. これまで培われてきた聖剣伝説としての世界をしっかり感じられるものを目指して鋭意制作中です。 No, yo no sabía que venía esto. A ver, gráficamente se ve muy bien, No se ve mal gráficamente el juego, Estos juegos están muy infravalorados, Estos juegos están muy infravalorados. Esto, entrar en Game Pass, le sale de lujo, Le sienta muy bien entrar en Game Pass, para que la gente lo pruebe y si le gusta va a jugar a todos. Se ve guay el gameplay, es parecido al de
al de este, ¿cómo se llamaba, tío? Joder, no me olvidé el nombre. Visos humanos. Flipas, típico japonés ahí, todo flama. Todo rechulón. Grandes. Xbox, chaval. Se sabía que había algo de Japón, pero nadie esperaba esto. Va a ser exclusivo este juego. Eso para empezar. ¿Va a ser el primer juego exclusivo de Square con Xbox? ¿O es que va a salir en Game Pass? Ya ves, gráficamente se ve bien, ¿no? Tiene un estilo artístico bastante guapo. Se ve bien, ¿no? La animación está bastante bien. Final Fantasy Advent. Flipas el buen de animales. Tienen buenos diseños. Muy con armaduras. ¿El qué? Escenas de la cara. Es que todavía no me creo que Square esté sacando un juego para Xbox. No sé si es exclusivo. Oh, montura, mira qué guapo. Tremendo lobaco, ¿eh? ¿Qué ves? ¿Te está molando? Que a mí me está gustando, se ve bien, lo voy a probar. Y creo que me lo voy a pasar. Tiene pinta de ser el típico juego de este estilo más... Se parece a un Dragon Quest 11. Ya, se parece un poco. Yo decía el otro, el de... Joder, es que no me viene el nombre, tío. El que eras un príncipe gato, tío. Vale, ya salió el trailer de Avowed. Luego ya lo subo a Twitter, a Discord. Y luego resubo el directo a YouTube. Se ve guapo, lo visto. No sé, mal, tiene buena distancia dibujado. Estoy mirando a ver si de lejos trata por ahí que no transcurre en nada. Buah. A ver si te da tiempo a ver el Indiana Jones. ¿Cuánto tiempo tiene? Si no vaya, pero bueno, no te rayes, lo voy a resubir a YouTube y si no, vais a tener en el Discord los trailers para ver por separado. Pero no, en todo caso se parece más al Tales of Arise. Es que también hay que pensar que ahí no está nada en la pantalla porque supongo que luego saldrá para hacerlo más limpio. Sí, al Tales of Arise, todo ese tipo de juegos que es más acción RPG. RPG de acción. Qué guapo el gameplay. Los hechizos guay. No está mal, está bastante bien. Este cargado, ¿qué hace eso? Hola, hostia. Tiene invocaciones. Joder. Combate aéreo. Se ve guapo el gameplay, ¿Qué es todo bichos o qué? Este se ve muy bien del combate ya. Se ve, es un combate simple, pero a la vez muy eficaz. Me gusta. Es como... Mira, a ver, tiene... Aquí tiene debilidades en las patas o algo. Ahí está, eso es lo que quería ver yo. Esto es por lo que se compra un juego de Square Enix. A tu casa. Ese juego va a estar guapo, lo voy a probar. ¿Va a salir en Game Pass? Esa es la pregunta del millón. ¿Va a salir en Game Pass? ¿Es exclusivo? ¿Es multi? ¿Qué van a hacer con él? Yo lo haría multi, sinceramente. Al menos por el tema de... Bueno, multi no hace falta en realidad. Día 1 en Game Pass seguramente. Es la primera vez que un mana se lanzará en Xbox. La primera vez que sacan un mana. Flipas. Igual es multi,
¿Ves? Ya os dije yo que iba a haber un quinto juego. Ahí tenéis el quinto. No sé si habrá otro. Ahora que haga un sexto y la hostia y que sea 80 juegos al final. Series y PC. No Game Pass. Ojo que no pone Game Pass. Pero va a salir en Xbox Series X y PC. Bueno. A ver en qué mes cae. ¿Qué mes cae ya? Hostia, no me he fijado. ¿Alguien ya lo ha visto? Es que para no darle para atrás, tío. Ah, verano. Verano 2024. Bueno, no sale nada, ¿eh? Verano. Bueno. Fall. Y mayo. Avowed en otoño. Hellblade en mayo 21. Visions en verano. Y a ver el ARA en que esto sale. Creado por estrategia como Civilization 5. Mira, ahí tienen Civilization 5. Es bastante buen juego Civilization 5, A ver qué tal sale. ARA History Untold is the game we've dreamt of making. ARA is an homage to historical gamers, strategy gamers, 4X gamers. It features all the depth and gameplay fans of this genre love, where you'll explore the world, expand your nation, govern your se ve guapo los combates, Pero ¿qué tipo de combates? Ah, por zonas. Mira, a este le gustará a este, joder, no me va a salir a este. Este juego le va a molar a este, ¿ves, mijo? Sí, veranito sale el Vision humano. Está bien, lo tendré en la lista. Expand the game and make it really good. Wow. ¡Fuera de aquí! That's Dan. We started in his basement. Empezamos en su sótano. It's been an amazing process to see from concept to A mí completion. también XD. We started small. ¿A ti también te gusta ese tipo de juego? Questioning our Pinta design mejor que assumptions Age and of Empires. prototyping out features. Rediscovering what made us Sagrado, fall in love with strategy. No le faltes el respeto a Age of Empires, Nada, es diferente gameplay. Age of Empires me gusta más como es. De hecho, el Age of Mythology no sé cuándo sale. Pero ese juego también le tengo ganas. Ese es más chapa todavía. Aunque se ve bien, no se ve mal. Este artístico. We also wanted to explore more in different parts of history and give players from around the world the chance Vale, va a ser muy parecida a Civilization prácticamente. And not just ours. And finally, we knew that for players to feel the impact of their decisions, Los juegos son más completos, no es una batalla lista. Ya. Not just through numbers on a menu. Pero también es más One tiempo. of the first differences you'll see when you dive into ARA. Que no se ve mal, eso se ve guay. It's a procedurally generated alternate Earth, bursting with life. ¿Qué pasa, Mira los elefantes, están An guapos, immersive space, a blank canvas for players to paint the society of their dreams. The living world isn't just a map. It reflects the choices players make over the course of the game. They can see everything from the settling of the wilderness to cultural influence on the architecture over time to the thousands of A ver qué tal el A ver qué fecha cae. Esos juegos son más completos. Vale, eso ya lo he leído. Sensal Estratega le dicen. Sensal Estratega de la muerte. Gobierna como quiera. To win a game of ARA, players will compete with their rivals to build the most influential, impressive, and important nation the world has ever known. This is measured by prestige, the player's score that proves their worth as a leader. The prestige system gives players the chance to decide what kind of leader they want to be. Do they want to pursue great works of arts and culture? Military might. Oh, mira, tremendos robots, tú. In ARA, there are no set victory conditions. Pues yo lo seguiré viendo a ver qué tal pinta el Indiana, que pinta de puta madre. Sí, el Indiana Jones va a ser otro combate. Por ahora todos los juegos que están enseñando muy buenos, La única pena que el Vision of Mana no la mete en Game Pass, pero bueno. El hecho de que Square Enix se haya liado de esa forma es buena señal. Eso puede decir que en el futuro igual veamos los juegos. Pues ese que vaya bien el turno. El buen Indiana Jones, eso sí que hay ganas, chaval. Es que estos juegos a mí me gusta para echar una partidita o dos y ya lo dejo. No me ha enganchado tanto como antiguamente. Tampoco los he jugado en PC.
Ahora empecé igual me gusta más. Jugué el StarCraft 2. ¿Y qué más he jugado aquí? Y poco más, creo que el StarCraft 2. Warcraft Reforged quiero pillar. El Warcraft 3 Reforged. Gracias, venga, ok, que te sea leve, tío. Y a ver si hacemos una quedadilla. Hablar de cuando llegan los juegos a Game Pass de Activision Blizzard. A priori van a tardar más. A ver si para junio, loco. Cuidado. Cuidado en junio. Cuidado en junio que se va a acumular una de mierda. Cuidado en el evento de junio este año, loco. Cuando juegue Indiana Jones tiene que ser con cosplay látigo y sombrero de buggy. No tengo. Solo tengo... ¿Qué tengo yo? Tengo la máscara de caballo. Y la máscara de caballo para jugar Indiana Jones, ¿o qué? It's not easy sifting through all of this and picking what for ARA, we wanted to offer a fresh perspective, so we looked at cultures and societies throughout the millennia with the broadest lens possible. Qué bien está diseñado, ¿eh? Está muy bien diseñado. Seen as military personnel or prominent government figures, but leaders come in so many different forms. They're thought scientific and cultural prodigies, and many more. Confusio. Ese no es Confusio, Confusio, algo así. As well as a powerful and unique leader trait informed by their contributions to world history. With a diverse global roster, we know players will find leaders that they will want to play. Es de su gusto. Napoleón. O Franco, ¿te imaginas? Digo que Franco no está. Ojo, jugándolo. ¿Qué va a sacar un juego de mesa también? ¿Qué dice José? Gracias por la raid, tío. Da mucha explicación, él que da mucha explicación. ¿Qué dice, muchacho? Hoy venimos a disfrutar un poquito. Pronto va a haber un juegazo. Pues sube, juegazo viene entre poco. De nada, hermano, ¿cómo estás? Aquí viendo el Xbox Developer Direct, tío. ¿No has estado viéndolo, qué? Gracias por el follow, Oliver. Bienvenido al canal. Llevaos a esos asquerosos pequeños. Cojones. Hostia, tú lo están tirando todo. Son cosas apoyadas muy. José, ¿qué le cuenta, José? De nada, gracias, Oli. Pues hoy va a haber cosas gordas, ¿eh? No sé si jugáis en Xbox o en PlayStation o en PC, que muchos juegos van a salir en PC. Pero han enseñado juegazos hoy, ¿eh? Llevan 4 juegos y los 4 son muy buenos, tío. Gamer. ¿Pero en qué plataforma? Porque estos juegos la mayoría son PC solo, ¿eh? El ARA no va a salir en Xbox. PC y PC Game Pass. Al menos yo lo podré estrenar en este muchacho. En mi pequeñín. Pero los otros ya han salido, ¿eh? Mira, ahí están todos los que... ¡Oh! Ahí viene, ven. Que viene. Que viene el bueno. Bueno, buenos son todos, en realidad. Por ahora no he visto ni un juego malo de todo lo que han enseñado. Hej och välkommen till Uppsala, Sverige, här hos Machine. Suecia, ¿eh? We are really excited to finally be able to share our work on Indiana Jones. Indiana Jones. Riders of the Lost Ark. Temple of Dawn. Even today, it's one of the most iconic franchises in pop culture. In this Indiana Jones tiene mucha fama. Just playing as Indy, you are Indiana Jones. You will see through his eyes and experience a journey that ¿En primera persona o qué? up to the proud legacy of Indiana Jones. When Todd Howard first told us about his vision for the game, we knew we would be a very good fit to help bring it. A ver, quiero ver eso. ¡Ojo! Todd Howard, el cabeza pensante. What Indy was going after, what period of his life it was in. Este cuando se vaya de Bethesda va a ser un varapalo gordo, ¿eh? Esperemos que se quede muchos años ya. Porque ese pavo tiene un coco para los juegos. I can remember pitching Lucasfilm on the game and being, a little bit nervous because
look, it's, you know, Indiana Jones, and their response was just overwhelmingly positive, and just that excitement has bled through the whole project. And they've just been so trusting and supportive of everything that we want to do with the game. It's been a long time. I've been a fan of this my whole life, and I couldn't be more excited to show you what the team here has been up to. Dale, boludo, dale. New Indiana Jones game. Ojo, primer vistazo, ven, let's go. A ver. Tengo ganas a este juego, tío. Nazis. While you were playing your pointless game, I was playing you. Oh shit. You're wondering if maybe you should have built yourself a life of Se ve muy bien, instead of ending up here, dead and forgotten in the sea. Las arenas de África. En África va a ser. O igual esos más sitios todos luego. Toma. Toda la cara, por tonto. Se viene algo gordo, ven. Se viene algo muy gordo aquí, ¿Qué es, en tercera o en primera? Ejecutor, es que ya... ¡Primera persona! Ven, te lo dije, perro. ¡Qué bien se ve! A ver, a ver, a ver. Se ve guapo, En primera persona, loco. En primera persona. Eso va a ser lo que va a cambiar completamente el que la gente pensara que eso iba a ser un Uncharted o un Tomb Raider. No se va a parecer en nada ya. Está arruinado. Pues no te creas, a mí me gusta que sea en primera, tío. Si no, sería como un Uncharted. Hostia, mira. ¿Qué tal es el shooter? Toma, latigazo al morro. Se ve un poco raro lo del látigo, Toma, puñetazo en la cara. ¿Qué, pero no dispara o qué? Ahí está, ya decía yo. Que las trampas es la clave en primera persona. Toma, hostia, que lo he metido. Hay que decir que gráficamente no es nada del otro mundo. Está bien. Es como... Es que me recuerda mucho a... El estilo artístico está bien. No diría que es la hostia. Pero no está mal, se ve bien. Y aparte que es un juego en primera persona, obviamente. En primera persona es más inmersivo. Y eso es algo que le da un punto a favor. Y el Gran Círculo. Era el Gran Círculo, ¿no? El nombre que se filtró. Te va a dar consuelo y te va a gustar. Cállate bien, perro. Indiana Jones vale. is such an iconic character. Estaba flipando, pensaba que se había acabado. Sin decir nada. Everyone here at the studio has their own indie stories. Muy guapo, Me ha convencido muchísimo el Indiana Jones. Gráficamente está bastante bien. No es un portento como el Hellblade, pero va a ganar mucho el tema de los puzzles, loco. Que los puzzles sean en primera persona va a ganar mogollón. Inclusión por ganar. Es un juego estándar, lo que le salva es la historia. Nah, este juego va a ser bueno en todo, El gameplay, tú piensas que al final el látigo es raro. Tirarle un latigazo al lado de él. Yo le metí un tiro y ya está. Y al otro también otro tiro. Pero mira, aquí es donde gana, ven. Aquí es donde gana mucho, loco. Porque ver esas cosas en primera persona cambia completamente el juego, Latigazo en la cara. ¿Pero qué? ¿Mata el látigo o qué? ¿Ves? Ahí es donde está la gracia del juego. A puñetazos con todos, tú. Como en Uncharted la primera misión. Ahí toma. Se ve bien, Ah, mira. Primera y tercera persona, pero no puede ser de elegir, supongo. Son algunos sitios que lo hacen.
When the game begins, Indiana is working at Marshall College. He wakes up in the middle of the night to the sounds of a break-in and rushes to confront the thief in the college museum. The mysterious giant of a man makes off with what seems to be a historically insignificant artifact, sparking Indiana's curiosity. Who the hell are you? Following the trail, Indiana heads to the Vatican, hoping to learn why this particular relic la historia va a ser buena, va a ser muy buena la historia también. He starts pulling at the strings of a mystery, and it all unravels until he has no choice but to see it through to the end. Esto se ve muy bien, New York. New York, Roma, Italia, Bueno, buen sitio, para hacer el este. We always talk about how clever Indiana Jones is. That had to be one of our guiding principles when we were thinking about the type of game we were making. A ver dónde sale. Supongo que en Game Pass, en Xbox y PC. Se ve bien, se ve muy bien, Es que es un juego completamente diferente a lo normal, Mira los puzzles. Los puzzles van a ser guapos, Tan simple. O ya lo ha avanzado. Cacho, hombre gigante. But I think most of the time you'll have more fun and, to be honest, a more genuine indie experience by finding more clever ways to solve a problem. We always want to be offering more solutions, whether it's trying a different path through the environment to get around enemies. Para intentar evitarlo. Vale, más estilo como era. No era tanto como Nathan Drake, que va a tiro limpio, ¿sabes? Más tema de sigilo. We have these really diverse environments for you to explore. Indy's journey will take him to the forgotten Mira temples qué of guapo el arte, pyramids of Egypt. Egipto, ven. Buah, ven. Himalaya, Egipto y la hostia, tú. What the fuck. No, ¿qué ha pasado, chat? Espera, está recortando. Ahí, listo. Esta pequeña al lado del pelón ese ya, pero luego le meterá dos puñetazos y lo tirará al suelo. Como hacía siempre. La banda sonora. John Williams is the original composer for the indie films. We're really lucky to have found Gordy Hub, a composer who's been able to capture Williams' essence. Ojo, ven, los de las canciones de las pelis. Eso viene de lujo. We also take a very movie-like approach. Ya es más a tema de puzzle y lore, seguro. Very physical with our production style. We use a lot of stunt actors. Joder, pues mira las Things like animaciones. this help us bridge the gap between making a game and making a movie. El juego de película, vale, van a hacer el típico pelijuego. Para que la gente no se queje. Ahí tenéis un pelijuego. Bueno, uno, ya van dos, porque el Hellblade también es muy similar. Aunque ese juego tiene muy buena pinta, Gina is an investigative reporter who has a lot riding on this adventure. She's been tracking a lead for some time, and now she's found an ally in this determined American professor. Their paths are intertwined, and they'll need each other in order to get to the bottom of this mystery. Okay, then. Let's see if you can keep up. Fight. What do you mean if I can keep up? We always love our villains and think we might have found our favorite one yet in Emmerich Voss. He's this intensely psychological. He's obsessed with the human mind and manipulating it. He's highly intelligent and the perfect foil for Indy. They're both brilliant people, compelled by their passions and obsessions, but driven down wildly different roads. He creeps up on you and gets under your skin like he gets under in the skin. It's captivating. Se ve bien, se ve bastante guapo. Las caras se nota que están muy logradas. Mira la cara de él con la pirita, mira cómo de lograda está. But in every indie adventure, there are always those moments where he Eso no es fácil, de lograr. That's been one of those balancing acts for us, and we've ended up with this sort of hybrid experience that mixes melee combat, stealth, Any given situation is up to you. You may choose to Es que a puñetazos es la puta clave. pick up a shovel and whack them ¿Qué on the coño? back of their head. Toma. And when you can't ¿Has visto esa animación, ven? Esa animación es oro, Ahí lo voy y luego la de ¡pam! Ojo el latiguito, ven. You can use it as a traversal tool to make your way around the environment. Oh, mira, para subir. Qué raro se ve eso. ¿Tan largo es el látigo o qué?
Distraer, ¿no? And yes, you can absolutely use it in combat. Everything Y voy, tan solo, perro. Esa ha sido buena, ¿eh? Ahí cogíate. Me ha pegado con el látigo. Nah, ese juego va a ser clave. A ver cuándo sale esto. Esto, hostia, ya está no tan avanzado. Porque se ve avanzado, ¿eh? Aún le falta algo de pulido, quizá. Igual sale más temprano lo que pensamos, ¿eh? Hombre, para que esté aquí ya es buena señal. Ok. Dineros. Al fin pelijuegos en equipo, pues anda, que no van a tener para sacar pelijuegos ahora. Con Activision Blizzard y con... A ver, luego falta todavía ir de software. Machine Games is known for creating these roller coaster experiences with huge set pieces, surprising twists and immersive narratives. It's exciting. Hombre, en Wolfenstein hicieron muy buen trabajo, en Wolfenstein 2 y eso. Sin dejar de lado lo que nos caracteriza. Es que yo pensaba lo mismo, tío. Yo estaba pensando, el Indiana Jones por cojones tiene que ser en primera persona, tío. Literal, aunque la peña es... Tiene tercera, ni tercera ni pollas. Indiana Jones con esta gente tenía que ser en primera. Punto, Maggie. No hay más que hablar, loco. Oh shit, mira Tojo va robando algo. Oh shit, ven. Mira este Tojo ahí. Mío. A ver si hablamos de buenos juegos. Estos ya no son buenos juegos, estos son juegazos. Ya no son buenos juegos. Como le casquen menos de 8 a estos 5 juegos, son unos cabrones de mucho cuidado. Bueno, el ARA igual le cascan menos. Pero Indiana Jones, Game Pass, ven, let's go. PC y Xbox Series X y S. Pues habrá más de uno que estará cabreado, me parece a mí, porque andaban diciendo que iban a ser un third party direct, pues parece que no. Parece que todo es exclusivo. ¿Hay otro? Ah, vale, el videito este recopilatorio. Bien, ¿qué te ha parecido el evento? ¿Qué os ha parecido el evento, chicos? Rosy no sé si sigue por ahí, que iba a comer, supongo que ya va a cenar. El lavado, tú. El lavado es clave. Mira el Hellblade, tío. Hellblade a la peña cómo le va a molar. Pelar a la gente que le gusta la estrategia le va a gustar. Mira, el lavado es la hostia. El lavado lo quiero. Y si lo sacan en físico, igual me lo compro en físico. 2024, no tiene fecha esto, ¿no? No tiene fecha, ¿qué? Summer de 2024. Nah, ojos de cumplida. ¿Cómo que los ojos de cumplida, ven? Eres un vendido, ven. Nada muy acá, pero es lo que dijeron. A ver, ven, ese evento es un evento de principios de año, loco. Y están enseñándote juegos que van a salir este año. El evento gordo es en junio, loco. Este evento no es el gordo, ¿eh? El gordo es el de junio. Y mira todo lo que han enseñado, ¿eh? 4 exclusivos para este año. Y el Vision Humana, que no sé si es exclusivo, supongo que no. ¿Hay algo más?